En tierra eslava y en una cálida tarde de verano, una abuela se sienta en su silla mecedora mientras habla con su nieta. La pequeña, que mira con atención a su abuela, escucha una historia de su juventud, sobre esa vez que conoció a una extraña mujer. La abuela, que por aquel entonces era una adolescente que trabajaba en la granja de su familia, estaba segando un campo a solas durante el mediodía, cuando de pronto sintió un golpe de viento en su espalda que hizo que se formara un remolino de polvo. Al voltear, descubrió una hermosa mujer de cabello rubio como la paja y de piel bronceada, la cual llevaba un precioso vestido blanco que ondeaba con el viento. La mujer misteriosa habló con la joven, preguntándole sobre cosas de su trabajo y familia. Al cabo de un momento, la mujer comenzó a bombardearla con acertijos cada vez más difíciles. La campesina ya no pudo responder y se desmayó al sentirse sofocada por el calor del mediodía. Cuando su hermano mayor la encontró, ella le contó lo sucedido. Fue entonces cuando el hermano se puso pálido, mientras le decía que ella había tenido un encuentro con la dama del mediodía. La Dama del Mediodía, o Poluznica, es un hada extremadamente popular en el folclore de los países de habla eslava. Se la considera una criatura temible del verano, por lo cual vaga al mediodía en los campos de siembra, especialmente durante la cosecha. Allí era temida por su poder para matar de calor a las personas o producirles terribles enfermedades. Por lo general, se la representa como una hermosa joven vestida con ropas blancas y portando una guadaña. Aunque también puede manifestarse de tres formas distintas, pudiendo ser una niña de 12 años, una mujer hermosa o una vieja bruja, pero siempre vestida de blanco, un color que entre los eslavos es símbolo de luto. Esta hada tenía por costumbre hacerles preguntas difíciles a las víctimas o entablar una conversación con ellas. Si intentaban cambiar de tema o mentían, ella podía optar por cortarles la cabeza, causarles un fuerte dolor en el cuello o hacer que se desmayen mediante un golpe de calor, que en el peor de los casos podía conducir a la locura. Una variante de este ser podría ser Ragan Mujme, conocida también como la Dama del Centeno, al norte y al oeste de Alemania. Una criatura que, según la leyenda, secuestraba a niños que salían a buscar flores por los campos en los calurosos días de verano. Lo más probable es que este ser sea una personificación de la media tarde, para explicar el choque o golpe solar que afecta y afectó durante tanto tiempo a aquellos que debían realizar largas jornadas de trabajo, así como una posible excusa para mantener a los niños inquietos y resguardarlos del mismo peligro. Algo curioso con esta doncella es que opera en los horarios que coinciden con el de otras tradiciones, que lo consideran igual de peligrosos que la medianoche. Dos momentos donde muchos seres peligrosos saldrían a hacer de las suyas, y donde la brujería daba rienda suelta a las más temibles creencias populares. Bueno, amigas y amigos, espero que la aventura de hoy les haya gustado. Los invito a dar like, comentar y compartir este video si les gustó. Eso me ayuda muchísimo y me permite difundir esta clase de contenidos. Me despido de ustedes con un cordial saludo. Soy Jonathan Jansson y nos vemos en la próxima aventura.